Iniciamos con la presentación de los dos dictámenes. El primer dictamen es el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana para la incorporación de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez en la adquisición de bienes inmuebles. A dicho dictamen se le dio primera lectura el pasado 1 de febrero. El dictamen considera una iniciativa presentada por la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena el 14 de octubre del 2020 y debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica, se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza que se omita la lectura, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ahora sí se concede el uso de la palabra para su presentación a la senadora Susana Harp, hasta por 5 minutos a nombre de las comisiones. Presenta los dictámenes 5 y 6 en una sola intervención. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Si le parece, presentaré de una vez los dos. Presentaré los dos dictámenes de una vez. Los dos dictámenes, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Presento a nombre de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Primera dos dictámenes. El primer caso se trata de una revisión de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. Como ustedes saben, el Seminario de Cultura Mexicana fue creado por acuerdo presidencial el 28 de febrero de 1942 y su existencia fue institucionalizada por el Congreso de la Unión hasta el año de 1949, con la creación de su ley orgánica, y fue publicada el 31 de diciembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación. Entre sus propósitos se encuentran estimular en México la producción científica y filosófica y también la artística, difundir la cultura en todas sus manifestaciones nacionales y universales y mantener activo el intercambio cultural con los estados, además de instituciones y personas del extranjero interesados en la cultura mexicana. El seminario se integra por 25 miembros titulares, personas que se han destacado por su trayectoria en las artes o en las ciencias, cuyo ingreso es dedicado por los propios integrantes de este organismo. Adicionalmente, forman parte del seminario miembros honorarios, correspondientes, corresponsables y asociados cuyas responsabilidades están basadas en la colaboración del cumplimiento de los fines del mismo seminario. Han formado parte de este cuerpo colegiado personalidades como el escritor Enrique González Martínez, el músico Julián Carrillo, el científico Manuel Sandoval Vallarta, el escritor Mariano Azuela, la pintora Frida Kahlo, el actor Alfredo Gómez de la Vega y el artista plástico José Luis Cuevas. La propuesta que sometemos a su consideración consiste esencialmente en 1. Actualizar algunos de sus términos en virtud de tratarse de un texto normativo de hace más de 70 años. 2. Señalar que cualquier mexicano podrá ser integrante del seminario con interdependencia y con independencia del lugar de origen. Que la adquisición de inmuebles o de muebles para el funcionamiento del organismo atiendan a los criterios de eficiencia, de eficacia, transparencia y honradez, con apego a las disposiciones legales aplicables. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Cultura agradeceremos su apoyo a la propuesta de la senadora Berta Alicia Carabeo. Nuestra segunda propuesta
que sometemos a consideración de este Pleno es una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Consiste en establecer un conjunto de disposiciones que regulen los contratos de traducción literaria desde la perspectiva de la creación como una herramienta vital para la difusión de la cultura y el conocimiento. La propuesta considera a la traducción literaria como una obra de autor derivada debido a que esta actividad no consiste únicamente en una función mecánica o de transcripción directa de palabras o expresiones de un idioma a otro. Con esta propuesta se reconoce la sensibilidad literaria necesaria y un conocimiento profundo del tema de la obra del autor que son objeto de la traducción. En este sentido, en lo que corresponda, se homologa a la traducción literaria a los derechos de autor de las disciplinas, en el entendimiento de que un traductor no podrá disponer libremente de una obra que traduce, pero un editor tampoco podrá disponer de una traducción, salvo en los términos establecidos en el contrato de traducción, que esa es la materia de esta iniciativa. Asimismo, la propuesta resuelve las opciones de remuneración que serán estipuladas en el contrato, ya sea una contraprestación fija o un porcentaje proporcional de la explotación de la obra o incluso una combinación de ambas. Bajo estos criterios normativos se sienta una base clara para que los traductores puedan ejercer los derechos desde una perspectiva mucho más sólida jurídicamente. Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Primera hemos coincidido en que el trabajo de la traducción es una obra de autor derivada de una obra primigenia. Su valor reside en la potencialización de la difusión de la cultura y el conocimiento universal basado en un triple enfoque. Un trabajo especializado respecto a la lengua de origen de la obra, la comprensión profunda sobre el tema de la obra y un conocimiento del autor primigenio y de su obra que permite transitar no solo las palabras textuales, sino transmitir las emociones y el sentido del texto original. Por su importancia, quienes integramos estas comisiones unidas solicitamos su apoyo en favor de este dictamen. Muchas gracias a todos y a todas por participar y por votar a favor. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la discusión en lo general. Se cede el uso de la palabra a la senadora Gloria Sánchez Hernández del Grupo Parlamentario Morena para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, acudo a la máxima tribuna del país para hablar a favor del dictamen que someten a consideración de esta Asamblea las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera en relación con la iniciativa que presenté en noviembre de 2020 para adicionar el capítulo 8º denominado del contrato de traducción literaria al título 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor, como resultado de un diálogo sostenido con traductores y editores independientes, del cual fuimos anfitriones en este Senado de la República. Al regular el contrato de traducción literaria, se reivindica la gran labor que llevan a cabo los traductores literarios y terminamos con el arraigado prejuicio de que la traducción no constituye una obra original. Para razonar el sentido de nuestro voto, cabe mencionar que la extraordinaria riqueza lingüística que tenemos hace indispensable la traducción literaria. En México hay más de 7 millones de habitantes
que se expresan en alguna de las 364 variantes de las 68 lenguas indígenas registradas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y se estima que alrededor de 300,000 personas podrían ser usuarias de alguna lengua de señas. A pesar de la composición pluricultural que existe a lo largo del territorio nacional, la Ley Federal del Derecho de Autor carece de mecanismos de protección específicos y suficientes para proteger los derechos de los traductores literarios. Tal circunstancia ha sido aprovechada por la industria editorial en perjuicio de los traductores literarios, quienes tienen que trabajar en condiciones de precariedad al enfrentarse a prácticas comerciales inequitativas y violatorias de sus derechos de autor. El escenario adverso que enfrentan comprende diversas anomalías, como el hecho de que el pago de sus honorarios esté sujeto a la aprobación del editor sobre la traducción, sin existir un anticipo que justifique la realización del trabajo, el cual puede llevar meses hasta su conclusión. Actualmente, los traductores tampoco cuentan con un mecanismo que brinde certeza sobre los aspectos a ser evaluados por el editor en su revisión, de la cual depende el pago de la contraprestación correspondiente, es decir, se encuentran en total indefensión. Para poner en perspectiva la pertinencia del presente dictamen, es oportuno señalar que la traducción va más allá de una función mecánica o de una simple transcripción del significado de las palabras. Por el contrario, una buena traducción comprende el dominio de los idiomas, pero también un gran esfuerzo y sensibilidad literaria, a fin de salvaguardar el sentido del texto original, así como su musicalidad y adaptación a la lengua a la cual se traduce. Al votar a favor del dictamen, se establecen derechos y obligaciones recíprocas entre el traductor y el autor o el titular de los derechos patrimoniales. Entre las bondades del dictamen, destaca que el autor o el titular de los derechos patrimoniales, según corresponda, no podrá publicar la obra traducida con alteraciones, adiciones, supresiones o cualquier modificación realizada sin autorización del traductor. Compañeras y compañeros, la traducción literaria representa un medio infalible para mantener viva una lengua, revitalizarla y enriquecerla. Por si esto no fuera suficiente, también hace posible salvaguardar la memoria histórica que nos identifica como país y nos proyecta en el concierto de las naciones. Con la aprobación del presente asunto, se subsana una omisión legislativa y se protege a los traductores, cuyas aportaciones son fundamentales para la difusión de la cultura y el conocimiento, así como para el intercambio de ideas y el entendimiento entre los pueblos. También se armoniza el marco jurídico en la materia con instrumentos internacionales como la Convención Universal sobre Derecho de Autor, del cual México es signatario, y la recomendación sobre la protección jurídica de los traductores y de las traducciones y sobre los medios prácticos de mejorar la situación de los traductores, emitidas por la UNESCO en noviembre de 1976. En virtud de lo expresado, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor y, para concluir, hago el llamado a la Asamblea para que se suman y acompañen este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Anaya Mota del PRI para hablar a favor. Por favor, senadora, si es tan amable. Nancy, por favor, tu voto. Alejandro, por favor, tu voto. ¿Alguien más? Julio, tu voto, por favor. ¿Ya? Gracias. No, ya votó.
Conforme al registro en el sistema electrónico, se informa que se emitieron 103 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana para la incorporación de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la adquisición de bienes inmuebles. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Finalmente, procederemos a la votación del proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 8º, denominado del contrato de traducción literaria, integrado por los artículos 76 bis, 76 ter, 76 cuarter, 76 quinquies, 76 centíes, al título tercero de la Ley Federal del Derecho de Autor para la regulación de los contratos de traducción literaria. En virtud de que no se tiene anuncio de los artículos reservados para su discusión en lo particular, realizaremos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto en los términos del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. De cuenta de la votación, por favor, secretaria. Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se informa que se emitieron 101 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 8º denominado del contrato de traducción literaria, integrado por los artículos 76 bis, 76 ter, 76 quater, 76 quinquies, 76 sexties, al título tercero de la Ley Federal de Derechos de Autor para la regulación de los contratos de traducción literaria. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano a multiplicar los envíos de correspondencia y paquetería a la República de Cuba. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, por lo que se hace de su conocimiento.